Hola, Hola. ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video de GPS Inmigrantes. Hoy estamos yendo a nuestra primer entrevista en una radio. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la inmigración, de nuestras profesiones, en una entrevista que pretende ser muy amena y un poco para hablar también de lo que es la inmigración, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de GPS y vamos a hablar, de esto de integración cultural a través de nuestras profesiones también. Bueno, se escucha este ruido de fondo es porque están construyendo la ampliación de lo que es el metro, ¿no? Y hay un poquito de ruido, pero queríamos en esta apertura darle las gracias por el aguante. Estuvimos unos días descansando y bueno, ya hemos retomado. Lo más probable es que en el verano estemos así como descansando algunos días mientras vamos pensando también qué contenido crear, ¿no? Para ustedes. Sí. Bueno, atentos que nos vamos para la radio. Pues hola, buenos días. Me llamo Pablo Sánchez y venimos del programa Armilla Espacio Intercultural de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Armilla y bueno, pues justamente escuchábamos Solo se trata de vivir de Lito Nevia o Lito Nevia, no sé si lo he dicho bien, Lito Nevia, sí, y hay muchas preguntas en cuanto a la migración se refiere, a por qué muchas personas toman la decisión de salir de su tierra, de salir de su zona de confort y enfrentarse a una realidad totalmente distinta. Son muchas preguntas, no sé si vamos a tener respuesta para todas, pero bueno, vamos a intentarlo. Hoy me acompañan, aparte de mi compañera Mercedes. Hola, Mercedes. Hola, buenos días. Los dos somos trabajadores de servicios sociales y siempre en pos de la integración de las personas migrantes que vengan al municipio. Cualquier persona defendemos que siempre es bienvenida y en este caso hoy nos acompañan con... Creo que podemos decir que es la primera vez que viene un youtuber a la radio de Armilla. Pero hoy nos acompañan Walter y Laura, profesores de la Escuela de Teatro de Armilla y los dueños del canal de GPS Inmigrantes. Muy buenos días, Laura, Walter. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, siento una nostalgia tremenda de estar en una radio después del año 2022 que no pisaba una radio y no hace tanto tampoco, pero es un mundo tan mágico, tan hermoso, ¿no? Bueno, dicen que nunca hay que volver donde has sido feliz, pero pienso que no se puede siempre aplicar a todo, ¿no? Que hay veces que es necesario reconectar. Es bellísima el mundo de la radio y siento que es la magia, ¿no? Esto de... La radio nunca va a morir. Yo soy de ese concepto, ¿no? Porque luego, bueno, lo hemos visto con el apagón, ¿verdad? Que todos estábamos con la radio al oído a ver qué pasaba. Y por eso digo, la radio nunca va a morir. Justamente, nunca. Justamente. Bueno, pues aprovechando este medio tan bonito que nos brinda, ante todo, por supuesto, muchas gracias, José, por darnos este espacio para hablar. Bueno, quería daros la bienvenida y quería empezar a preguntaros cuándo y cómo habéis decidido vosotros, con la perspectiva o con vuestra trayectoria laboral, vuestra vida personal, en qué momento decidisteis venir a España y por qué. O sea, es que creo que es como la pregunta clave cuando contamos un poquito que nosotros allá estábamos súper establecidos laboralmente, profesionalmente. ¿A qué os dedicabais, perdón, allí en Argentina? A ver, yo siempre me dediqué a la parte de gestión administrativa y cultural, y mi esposo a radio y televisión. Y teatro, ¿no? Teatro, en común teatro. Teníamos nuestra propia escuela de teatro. Y bueno, creo que la pandemia fue como el sacudón. Sí. Te contábamos hace un rato de Franco, que bueno, es mi hijastro, él está ahora en Noruega, pero él antes de la pandemia, en 2019, decidió, así como a la aventura, venir a Europa y conocer y probar. Y en plena pandemia tramitó toda su nacionalidad italiana, hizo los demás trámites y bueno, un poquito fue surgiendo por ahí.
Entonces, mi esposo Walter es alemán, o sea, su padre es alemán. Entonces, en la pandemia también empezamos a tramitarla. En Argentina tenemos como un concepto de la ciudadanía europea, porque todos descendemos de una forma u otra, tenemos abuelos italianos, españoles, alemanes, de todas partes, y intentamos como recuperar ese pedacito de historia para nuestros hijos. Incluso la mayoría, mucha gente lo tiene y lo deja como si fuese una parte de herencia. Un legado. Un legado. Te voy a Sí. dejarla. Bueno, entonces lo empezamos a realizar como con esa idea de decirle, bueno, les dejaremos a los chicos, a nuestros hijos en común, su nacionalidad, por si algún día quieren conocer o viajar o lo que fuera, que les facilite, y para que tengan también una conexión con su pasado. Y una vez que estuvo todo listo, fue un poquito a la aventura, también decidir, bueno, sí, teníamos toda nuestra vida y todo armado allá, y decir, ¿y ahora qué? A ver qué otras cosas se pueden conocer, experimentar, y bueno, y hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Digamos que no fue por una... La mayoría de las personas, más que nada los argentinos, se van por temas de inseguridad o discordancia política con lo que está pasando. Nosotros no, porque teníamos nuestra casa propia, nuestro coche, y la verdad es que siempre nos picó el bichito de conocer, de la aventura, y empezamos a familiarizarnos con otros argentinos que habían emigrado y buscando referencias de lugares a dónde ir. Somos amantes del mar, entonces empezamos por estos lugares de la costa que son muy bonitos, los pueblos blancos, pero sobre todas las cosas somos amantes de Federico García Lorca. Eso os quería preguntar. Exacto. Porque he tenido acceso a ese pequeño detalle de vuestra historia, que en parte vinisteis a Granada movidos por Lorca, por García Lorca. Exactamente. Sí, la decisión final creo que la tomó Federico. Claro. Hemos realizado en Argentina muchas de las obras, Bernarda Alba, Doña Rosita la Soltera, Bodas de Sangre. Bueno, antes de venirnos estábamos ensayando El Maleficio de la Mariposa, de Federico también, que fue la obra que menos éxito tuvo y que en realidad estaba hecha para niños, y nosotros la quisimos adaptar un poco y la tuvimos que dejar a mitad porque nos vinimos. Y empezamos a enamorarnos de Granada y de sus lugares desde Argentina. Entonces, bueno, pero tiene la contra Granada de que es una ciudad turística, que los trabajos son más precarios, son más duros. No importa. Creo que no escuchamos ese tipo de experiencias. A ver, para nosotros hablar de Granada, incluso cuando empezábamos a planear la inmigración y demás, que veíamos, bueno, datos típicos que ahora les dejamos a otros inmigrantes en nuestro canal, como cómo saber los costos de vida, cómo averiguar los costos de alquileres y demás. Creo que cuando hablábamos de Granada era como quien te habla del cuento de las 1001 noches, ¿te das cuenta? Para nosotros era tan idílico, tan precioso, tan que no lo teníamos en cuenta que existía como una opción para migrar. Entonces cuando dijimos Granada, claro, ¿cómo no? Primero no había en YouTube o en los canales que uno generalmente visita como para informarse, tanta información al respecto. Eran muy poquitos los canales y muy poquitos los que hablaban de inmigración. Sí. Entonces nosotros es como, o sea, sí, no hay mucho más que pensar. Pero claro, no teníamos referencia de ese tipo de cosas que hoy sí les avisamos a la gente. Respondiéndote esto, ese vértigo es en el momento en que uno te das cuenta que durante toda tu vida estuviste acumulando bienes y logros y demás, que uno los ve tangible en eso que te da tu espacio de seguridad, que es tu casa. Y creo que empieza, como decimos nosotros, a fruncirte el miedo en el momento en que vendes tu casa. De ahí en adelante sabes que vas como a pique rapidísimo y no hay, como que no hay vuelta atrás. También es cierto que bueno,
en mi caso, ¿no? Soy muy desapegado, yo creo que las cosas se recuperan siempre. Un coche se recupera, sí. Una casa, si trabajas un poco, se recupera. La ropa se recupera. Lo que quiero decir es que es más la sensación del vértigo de no saber qué va a ser de tu vida. Exacto, sí. Ahí era donde iba yo también. Quiero hacer hincapié, por ejemplo, en las perspectivas que os creáis antes de llegar aquí y lo que luego encontráis. A veces va bien, a veces va mal. Es muy distinta. Sí, eso os quería preguntar, porque habéis hablado del amor que sentís por Granada en base a Federico García Lorca. Sí. Y eran más las expectativas que tenéis de Granada, pero ¿qué os encontrasteis luego cuando viniste? Es decir, ¿cuál fue esa, aparte de esa incertidumbre de la que habéis hablado, de todo lo que habéis dejado atrás, de haceros responsables de todas las decisiones que habéis tomado, una vez llegado aquí, ¿qué fue lo más duro para vosotros y para vosotras? Sin duda eso, la parte profesional. La adaptación también, ¿no? No fue fácil. A ver, a nivel laboral. A nivel sí, claro, laboral. Yo salí con mira qué iluso y qué tonto, ¿no? Yo salí con esta idea, voy a trabajar de lo que sé. Esto pensaba yo en Argentina. De lo que me desarrollé y estudié toda mi vida. Bueno, es igual, ella es profesora de teatro. Creo que... Y cuando llegamos aquí, todo lo que sabíamos tenía que volver a cero. A reinventarte de nuevo. Sí, yo recuerdo haber ido, no había homologado títulos ni nada, entonces cuando voy al SAE o al CEPE, Servicio Andaluz de Empleo, me dice, tengo que ponerte como analfabeto. Como analfabeto, porque no habías convalidado. No había nada. Sí, creo que ese fue el día que, uno de los días que salí llorando. Una patada en el pecho, ¿no? Porque... Y todos mis años de experiencia no sirve de nada. No, si no tenés el título fue durísimo, fue un primer golpe muy duro. En cuanto a la homologación de toda la titulación o de la computación de toda la experiencia laboral, ¿a día de hoy la habéis podido computar? Yo no. No se puede. Lo que pasa es que, a ver, es súper complicado. A nivel títulos no son iguales. Sí, entonces como las titulaciones no son iguales, hay cosas que no se consideran y que no son homologables o que las toman como formación no reglada. Yo estaba predispuesta a, como dijimos, sí, empezar de cero y de hecho lo he hecho y lo he contado inclusive en el canal, lo he contado 1000 veces. Mientras tanto, mientras uno organiza su vida y va aprendiendo el cómo funciona, hemos trabajado de venta, generalmente en limpieza, cuidado de niños y haciendo 10.000 malabares mientras intentamos aprender y decir, bueno, a ver, ¿cómo hago esto? Porque superar, creo que ese golpe del que te digan, sos analfabeto, perdona si yo te entiendo todo lo que sabes, pero ¿para qué sos analfabeto? Sí, a nivel administrativamente. A nivel administrativo, a nivel de papel, ¿no? Pero es como un poquito se te empiezan a caer ahí las pocas cosas que te quedan de identidad, ¿te das cuenta? Entonces, yo sé que soy profe de teatro, directora de teatro, yo sé hacer esto, tengo capacidades para tal cosa. Y que alguien te diga, no, mira, ¿acaso es esto? Yeah. Eso es como, creo que lo más difícil, porque uno no... pero es como un poco tu identidad. Sí, eso quería preguntar, a nivel de identidad, ¿cómo lo lleváis aquí en España? Es decir, ¿cómo vivís el día a día entre dos culturas al final, entre dos identidades? Porque están la Laura y Walter de Argentina y Laura y Walter que se han reconstruido desde cero viviendo en Armilla. Yo creo que estamos obligados, cualquier inmigrante está obligado a cambiar el chip. Sí. Cualquiera, ya sea de Marruecos, de Bolivia, de Brasil, de donde sea, tiene que cambiar el chip, dejar de pensar como un latinoamericano y empezar a pensar como español o como europeo en cierta manera. ¿Por qué digo esto? Porque llegamos pensando una cosa y nos encontramos que era otra. No sé si mejor o peor, pero era otra cosa totalmente distinta. La mentalidad. Mira, voy a la cosa más estúpida que se pueda decir, ¿no? Nosotros en Argentina, los fines de semana, los domingos,
nos reuníamos los 20 que éramos de familia, bueno, la familia de ella, nos juntábamos todos a comer, lo que ya llamamos un asado, un asado, y nos quedábamos toda la tarde tomando mate, comiendo pastel, cosas dulces. Y aquí nos dimos cuenta de que a pesar de que conocemos muchísimos argentinos, no lo hacen. Ellos se juntan en el bar, a las tapas, y nosotros estamos acostumbrados a hacer más... un ámbito más casero. Te invito a mi casa, vení a comer una pizza a mi casa, hago un asado, vengan a comer. Desde esa cosa estúpida que tuvimos que cambiar el chip hasta en la forma laboral también, ¿no? Yo notaba, yo era uno de los que se negaba a decir voy a trabajar de cualquier cosa. Yo no voy a trabajar de cualquier cosa, yo quiero trabajar de lo que sé. Y cuando llegué acá me tuve que comer el orgullo y trabajar de lo que venía. Corté jamones, 12 horas parado cortando jamón. Sí, 12 horas. Si hay algo muy español es cortar jamón. Así que yo creo que llegaste por la puerta grande. Comer jamón. Comerlo es más fácil que cortar. Bueno, aprendí eso. Para mí era durísimo estar tanto tiempo parado, yo con trabajos mucho más cómodos, más limpios, porque hay que decir la verdad, que cortar el jamón te deja las manos arruinadas. Sí. Y no es que sea fino, pero es la verdad. Pero yo no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajos. O el otro era hacer televenta, teleoperador, vender compañía de electricidad, vender compañía de móviles, vender asesoramiento legal, todo eso lo hice. Y me parecía durísimo porque escuchaban mi acento argentino y muchos me hablaban y otros me colgaban directamente. Me colgaban. Me tocó hablar al País Vasco, por ejemplo, ¿no? Porque te tocan las zonas, ¿no? Y las personas entienden, yo sé que saben hablar español. Sí. Y nada, me hablaban en vasco todo el tiempo y no me contestaban. Pero señor, hábleme en español que no lo entiendo. Y me hablaba en español, me hablaba en vasco y no lo entendía. Fue duro eso también, ¿no? Si te sirve de consuelo, yo también he sido teleoperador, como tú, y he tenido experiencias similares también. Yo al final me lo tomo como un ejercicio de identidad que hay gente que hace. Y porque al final, bueno, pues no dejamos de ser personas que estamos llamando a otras personas, a veces ahora introspectivas, y dicen, sí, pues ahora... Bueno, creo que por ahí viene... Fue muy odiado eso, ¿no? Sí, creo que viene esto de cambiar de chip. Es que es ultra necesario para poder realmente adaptarse e integrarse. ¿Sí? En esos momentos que él dice que le costaba mucho, le costaba realmente... entonces es o sobreponerte a eso y decir, bueno, a ver, admitir que es lo normal, porque lo normal no llega acá y nadie te conoce, nadie sabe ni quién son ni cuáles son tus... Y no tienen por qué saberlo tampoco, ¿no? ¿Te das cuenta? El único que no sabe eso sos vos mismo. Dicho, me gusta eso de que todos pueden actuar. Sí. Sabemos que hay niños y personas muy tímidas, que les cuesta mucho arrancar, que les cuesta mucho relacionarse y les aconsejaría. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que más allá del teatro, como mire un poco mi filosofía de vida y sobre todo después de haber pasado por toda esta instancia del proceso migratorio, yo tengo como la creencia firme de que todos podemos hacer todo lo que sea que nos propongamos. Que siempre que uno tiene ganas y que tiene enfoque y va tras lo que quiere y lo que desea. Y dejarse llevar por el proceso, ¿no? Y que tenga un acompañante, en este caso, bueno, teatralmente, un director que pueda incentivar, que pueda proyectar esas cosas en ese alumno, puede cualquiera puede actuar. Hay que empezar por intentar superar el proceso sin que parece que el corazón se te quiere salir del peso. Yo creo que lo primero es atreverse a divertirse, a conectar, digamos, con la infancia, a darse cuenta que es un juego. Una vez que vos podés romper esa pared de tus propios prejuicios, ya después lo demás es fluir. Yo le contaba a Pablo una experiencia que hemos tenido en Argentina. Empezamos a participar de un festival internacional
Molinos de arte. que se llamaba Molinos de Arte. Todo un símbolo, ¿no? Porque era como el Quijote que va contra esos molinos de arte, que es la anticultura, que es la no te creo, no te puedo permitir que hagas esto, no te voy a dejar que lo hagas. Y era teatro netamente social, era un teatro donde llevábamos el teatro a lugares donde no existía el teatro, donde gente, aunque no lo puedan creer, gente, poblados metidos sobre la cordillera de los Andes, gente que lo único que sabía era cuidar sus ovejas, alimentar a la familia, la agricultura, y no tienen acceso ni a la televisión, no tenían acceso bueno, la radio capaz que sí, pero entonces cuando llevábamos nuestros talleres ahí de este tipo, un taller del tipo social, la gente quedaba alucinada, decía esto, y realmente logramos ver muy buenos futuros actores en eso. Sí. Y hicimos Bernarda Alba ahí, la casa de Bernarda Alba. La gente, el silencio era sepulcral, porque miraban la obra y estaban en silencio toda la obra. Pero notar en las condiciones. Bueno, era... No era un teatro, era un salón vecinal, un salón comunitario. Sí, de actos, ¿no? Donde... Muy pobre, no había escenario, la luz era de este tipo, no sé cómo se llama aquí, fluorescente. Y nada, era eso, nada más. Sí. 6 sillas de escuela, porque era lo que usábamos, o 10 sillas de escuela, y ahí aparecía Bernarda. Y terminó la obra, y la actriz que hacía de Bernarda se cambió, se puso su ropa de calle, y la gente no podía distinguir entre la realidad y la ficción. No, eso fue partes. Era como que doña Bernarda, usted se quedaría a comer, nosotros matamos unos corderos para que usted venga a comer. Sí. La inocencia. Pero es precioso porque es como el primer contacto que tiene una población con la cultura en general, ¿no? Y cómo puede construir. Yo os quiero hablar de mí y tal, hablaros de mi proceso personal que yo tuve con el teatro. Yo no había hecho teatro en mi vida. Yo solamente he sido pues siempre un poco payasete y no he tenido mucha intención de hacer reír. Y he probado pintura, deporte, expresiones artísticas de todo tipo. Cuando probé el teatro fue una sensación, en este caso improvisación teatral. ¿Qué es lo más difícil? No creo. Sí. No. Pues a mí el teatro me agota mucho más, fíjate. Porque yo tengo que medir mi corporalidad, el tono, la expresión. Y cuando hago improvisación va fluyendo. Para mí va fluyendo. Claro, no es un personaje. O sí hago personajes, pero son personajes que hago desde una inventiva sobre el que no hay ningún tipo de estándar. De lineamiento marcado. Efectivamente. Pues cuando lo hice, conecté con una parte de mí que no sabía que existía. Conecté con una parte en la que me sentí como un niño. Disfruté, me reí. La primera vez que yo hice reír a la gente, a un público, con una broma que había hecho yo, fue mágico. Es que no puedo describirlo con palabras. Yo siempre es como una droga. Sí, ¿sí? es mágico. Como una droga porque te produce, bueno, y a los directores nos pasa lo mismo cuando vemos a los actores tener esa sensación. Es como, wow, así como vos sentís esa cosa por dentro cuando ves los espectadores que reaccionan a lo que estás haciendo. Sí. Los directores nos pasan como, wow, mira cómo brilla este chico. Nosotros aquí en Armilla empezamos en el mes de febrero. Enero de 2023, ¿no? No, 2025. Ahora que empezamos, sí. Y hemos visto el proceso de crecimiento hasta hoy de nuestros actores, nuestros actores. Claro. Que ha sido tremendo cómo han crecido y las cosas que hacen. Y cuando le dijimos, miren, vamos a empezar a ensayar un espectáculo de humor, queremos que sean partícipes, que participen todos, son 19 actores en escena, nos miraban como diciendo, ¿cómo es posible? Y yo tuve un gran maestro que me decía, el actor quiere actuar. No basta de teoría de en qué año se inventó tal método, de que esto, que lo otro. El actor quiere actuar y punto. Quiere jugar. Sí. Y soy fiel a eso.
a mi amigo Raúl de Argentina debo decirle que soy fiel a lo que me dijiste, porque de verdad ahora están en un proceso previo, porque estrenamos ahora en días, el 22 de junio hacemos de paso, digo, sí, por supuesto, estamos y esperamos que toda Armilla vaya. El 22 de junio. 22 de junio, ¿a qué hora? A las 18 los jóvenes y a las 20 los adultos. Entrada gratuita. Entrada gratuita, se retiran en cultura. Para todos los públicos, que para todos. En Casa de la Cultura, que en horario de 9 a 2 de la tarde, pasando a recoger las entradas. Yo estaría ahí. Muy bien. Yo estaría viendo, sí, y animar a todo el mundo a que vaya, porque, bueno, yo tengo acceso, he tenido acceso un poquito a la hora que se están... Acceso privilegiado. Es privilegiado porque iba sin ningún tipo de expectativa, porque siempre el teatro que normalmente se ha trabajado en el municipio es un teatro un poco más clásico, un poco obras más clásicas, se ha trabajado García Lorca, pero no había visto comedia del nivel que estáis trabajando, porque bueno, algunas de las obras que realizáis, no sé, las de los jóvenes, las de los adultos sé que hay comedia y tiene totalmente mi aprobación, así que de verdad si os gusta y valoráis el teatro en Armilla, y si os gusta y valoráis la interpretación, y por favor el día, me has dicho 22, domingo 22 de junio. Domingo 22 de junio, repetimos la hora. A las 18 los jóvenes, con Bienvenidos al Sistema, se llama así la obra de los niños, y los adultos se llama Crónicas Cotidianas, que son las cosas que nos pasan a todos todo el tiempo, hechos que nos ocurren. A reírnos de nosotros mismos también, ¿no? Y de las vivencias que tenemos en los días a día. Bueno, aparte de ser profesores de la escuela de teatro, por puramente vacacionales, tenéis un proyecto paralelo que se llama GPS Inmigrante, un canal de YouTube. Y bueno, no me gustaría explicar yo en qué consiste, os doy la oportunidad a que la veáis vosotros, que sois los creadores. ¿Qué es GPS Inmigrante? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, surge un poco de todo esto que te estábamos contando. De volcar un poco. Para sentirnos más cerca de la familia. No nos importaba que nos vieran, nos importaba que nos viera nuestra familia. Teníamos como estas limitaciones para poder lograr hacer cosas artísticas o creativas o demás, y la familia misma nos decía, ¿por qué no se hace un canal? Y no nos veíamos haciendo eso, para nada. Él viene de televisión, que es un formato absolutamente distinto. Y yo de teatro, que no es nada que ver, no es lo mismo asumir un personaje que ponerte uno como persona. Es que a veces a mí me cuesta muchísimo salirme del lenguaje televisivo, porque para colmo conducía un noticiero, entonces, y hacía un programa de entrevistas también en la radio y en la televisión también. Entonces me cuesta mucho salirme de ese formato televisivo para cambiarlo al lenguaje de YouTube, que es totalmente distinto, ¿no? Ella ya es más moderna, tiene más capacidad para eso. Es más suelta, digamos. Ella es muy consumidora de YouTube. Yo no había visto YouTube en mi vida, salvo los videos, ¿no? Lo que estoy entendiendo yo, por lo que me estoy contando, es que, Walter, yo creo que tú tenías que reinventarte. Exacto. Porque digamos que a lo mejor Laura no tenía un bagaje previo sobre cómo hacer entrevistas o cómo hacer un contenido para que el público lo consumiera. Pero he visto, Walter, que no te ha quedado más remedio que reinventarte en todos y cada uno de los aspectos de tu vida. Claro, si ven los primeros programas de GPS Inmigrante van a ver que lo presento como un noticiero. Y en el próximo bloque vamos a ver lo siguiente. Enseguida volvemos, vamos a una pausa, enseguida volvemos. Son todas esas cosas que uno hacía en televisión, que eran marcadas por el director, y todavía me sigue saliendo. A mí me parece hasta tierno, un poco. Mira, ¿sabes qué? Lo empezamos, fue un día así, creo que llegaba de trabajar y dije, bueno, basta, a ver, no avanzábamos nada, vamos a hacer un programa de YouTube. Pero ¿cómo? No sé, agarrar el teléfono, vamos a hacer un programa así con lo que teníamos. ¿Con un teléfono? El primer día dije, bueno, ¿dónde vamos a empezar? Obviamente la Alhambra es uno de nuestros lugares favoritos del mundo.
y fuimos a grabar a la Alhambra. No teníamos ni idea de lo que era, claro, imagínate 1 millón de turistas coreanos de todos lados, ¿no? La verdad es que para todo esto nos gastamos los ahorros, parte de los ahorros en comprar equipamiento, como ser un aro de luz, un trípode, todas cosas que no teníamos ni idea de cómo usar. ¿Cómo se usaban? El teléfono solo para videollamadas con la familia, no teníamos ni idea de... Y ya está, pero nunca como un medio para crear contenido. No, porque claro, él en la televisión conducía, pero él no tenía ni idea de hacer cámara, y nosotros, por ejemplo, los proyectos audiovisuales que hemos tenido, como pequeños cortos, teaser para las obras y demás, había un equipo de gente especializado en eso y nosotros solo dirigíamos. Claro, yo estuve en cine, por ejemplo, que no sirve de nada, pero cámara. O sea, no servía para esto, no, era un trabajo de actor. Y otro formato totalmente distinto. Totalmente distintos. Mira, me tocó trabajar con vascos en Argentina. Hicimos una película que se llama El Vasco, de Javier Ortegui, él es el director. Hoy por hoy creo que está en Netflix una serie que él produce que se llama Desaparecido. Sí, la produce este director que tuve. Hice un papel muy pequeño, pero fue mi experiencia más fuerte en cine, porque después me vi en HBO y dije, wow, estoy en HBO, mamá. Pero sales de o sea, tú sales como actor en el Vasco. En el Vasco. Sí. El Vasco está en HBO, sí. ¿Sales como actor, Walter? Sí, en HBO. Bueno, pues no se pierdan tampoco la película del Vasco. Es una historia muy buena. Y cambiaste como paisajes para grabar este programa GPS Inmigrante. He visto que había el salto de grabar en el sitio más emblemático y precioso que tiene Granada a grabar en Almería. Grabáis en espacios públicos todavía, tengo entendido, no de canal, porque... Sí. He echado un ojo al canal, por cierto, animo a que todo el mundo se suscriba a GPS Inmigrantes. Creo que tenéis ya unos 3.300 seguidores. 3.500 suscriptores en el canal. Animo a todo el mundo a que se suscriba. Utilizar distintos espacios en Almería. ¿Cómo diste el salto de vamos a cambiar iconos de Granada para grabar en otro sitio? No, porque en realidad, mira, creo que desde el capítulo 1, la idea fue grabarlo en la Alhambra, ¿no? Sí. Sale frustradísimo. No salió al aire. No sé. Se nos cayó el teléfono. No fue un desastre. Dijimos, nos fuimos muy... ¿Viste dónde está la iglesia en la Alhambra? Que hay una iglesia y hay un balconcito que da al Palacio de Carlos V. El teléfono se nos cayó desde esa terraza de la iglesia abajo del Palacio de Carlos V. ¿Sobrevivió el teléfono? Sobrevivió, pues le cayó en la cabeza a una mujer. Vino con el teléfono tras el pobre los y no pudo salir al aire ese programa. Entonces, bueno, el segundo programa que grabamos sí salió al aire, que lo hicimos en el castillo de Calahorra. Pero porque dijimos, a ver, era como, estábamos todo el tiempo intentando, bueno, en cuanto los animemos, se graba y sale, y listo. Y ese fin de semana, justo habíamos planeado salir a pasear y demás, dijimos, bueno, listo, lo grabamos acá. Y efectivamente, claro, ahí no había nadie, en contraposiciones con la Alhambra que estaba lleno de gente, en Calahorra no había nadie, lo que sí había era un viento terrible, y así sale el primer episodio de GPS. Con un audio maravilloso. Sí. Y nuestros pelos revoleando. Y bueno, y dijimos, ya está, sale. Bueno, y grabar aquí en Armilla es porque somos aquí. Claro. Somos armilleros. Es que, si bien Granada era por Lorca, nosotros venimos, que esto lo hemos contado también en GPS, venimos de una ciudad del interior. Pienso desde mi desconocimiento y por supuesto mi punto de vista, pero yo pienso que servir de acompañamiento ante muchas dudas, preguntas e incertidumbres que pueden tener o han tenido personas que han migrado, y por supuesto gente española que quiere conocer esos relatos, gente española que quiere conocer un poco cómo sentido. Y españoles que lo han vivido en carne propia, el tema de la inmigración. No te olvides que en una época de España, muchos españoles se iban a Francia, se iban a Alemania, bueno, ni hablar Argentina, Brasil, bueno, todos esos lugares, ¿no? Entonces, muchos comentarios hablan de sus abuelos que en algún momento han ido a trabajar a Alemania, o que sus abuelos fueron en algún momento a España, a Argentina. Y son muy conmovedores los relatos de la audiencia, de quien nos mira, ¿no? Porque cuentan sus experiencias migratorias,
desde Europa hacia América. Y eso me parece a mí que eso es lo que nos hermana también, más allá de que hablemos el mismo idioma, que en realidad no es el mismo, nos hermana mucho, porque... Las historias en común, ¿no? Que esto que muchos nos dejan en comentarios contándonos cómo sus abuelos a lo mejor fueron allá, y esos abuelos a lo mejor son los padres de nuestros padres, ¿se dan cuenta? Y nosotros somos los retornados en definitiva. Yo es que al final siento que estos sentimientos o procesos de catarsis que tiene la persona cuando migra son atemporales. Es que aunque fuera gente que emigró en el 36 por la Guerra Civil Española, o sea, gente que está emigrando ahora, el sentimiento es el mismo. La sensación de vulnerabilidad, de cambio, de catarsis, es exactamente la misma, y eso es totalmente atemporal. Entonces, cualquier persona europea, cualquier persona que sus abuelos, sus padres o incluso ellas o ellos mismos hayan migrado en otros momentos, la sensación os van a reconectar, o es fácil conectar con esto, con vuestro canal, con vosotros, con la labor que hacéis. Principalmente lo que ahora se ha convertido en un objetivo del canal es ayudar a las personas, ayudarlas a que entiendan de lo que es la emigración. Que la emigración no es para nada fácil. Vendo todo y me voy. No es así. Sí, o hacerlo de la manera más consciente. Sabemos de mucha gente que a lo mejor, claro, se saca el boleto de avión y viene. Y nosotros pensábamos, nosotros preparamos y ya está, y que Dios dirá, ¿viste? Hay gente que tiene suerte y le va bien. Hay gente que le va mucho mejor que de lo que nos pone nosotros. Y nosotros pensábamos eso. Entonces estuvimos un año revisando cómo se presenta en extranjería determinada documentación, qué tenemos que hacer con esto, con el trámite del otro, que la firma digital, que todo lo que se te ocurra. Y aún así hubo un montón de cosas que se escapaban de nuestro conocimiento. Entonces lo que intentamos decir, bueno, miren, o sea, sobre todo cuando son familias, nosotros somos 4, y me conmueve mucho esa gente que te dice, ¿qué te parece si me voy sin papeles, sin esto? No, o sea, por favor, mírate esto antes, ¿ves? Sí, eso os quería preguntar. ¿Qué consejo o qué mensaje daríais a alguien que quiere emigrar o que acaba de hacerlo? Hay una diferencia muy grande que quiere y que acaba de hacerlo. Sí. Es muy grande la diferencia, aunque no lo creas. No sé si es enorme, porque todavía no has contrastado con la realidad. Exactamente. Pues me gustaría conocer tanto tu opinión, Walter, como la tuya, Laura, individualmente, como por separado. Me gustaría que cada una reflexionara sobre eso. Si alguien quiere emigrar, yo diría que, bueno, vamos a decir lo mismo, que investiguen primero. Investiguen todo. Escuela para si tienen niños, escuela para los niños. ¿Cuál es la mejor época del año para venir? ¿Qué accesibilidad tiene el pueblo que querés elegir ir? ¿Cuánto cuesta un alquiler promedio de un piso en donde sea? Una cesta de compra en base a ¿Cuánto gastarían por semana una familia tipo en un súper? Para calcular un presupuesto. Claro. Bueno, hay tantas otras cosas, ¿no? El tema de papeles. O el tema cuánto te vas a tramitar la residencia para poder acceder al sistema de salud, al final, que te ocurra. Tomarte el tema con responsabilidad, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, y a una persona que ya ha migrado, ¿qué consejo daría a una persona que dice, oye, mira, Walter, llevo una semana, llevo 2 o un mes y no me ubico? Creo que del cambio del chip. Cambiar el chip, ¿no? Ser un caballero. Que intente verse como alguien nuevo, no el lugar nuevo, es uno el nuevo donde se va. Y quizás para superar el llamado síndrome de Ulises, que el síndrome de Ulises, no sé si lo conocéis, el síndrome de Ulises es cómo se llama al duelo migratorio que sufren cualquier persona que migra a cualquier país, sufre el desapego, el sentimiento de tristeza. Antes Walter comentabas que mirabas al techo y pensabas, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué consejo darías para alguien que tiene ese sentimiento o que ahora mismo está conectando con esa sensación? Para mí, que intente crear redes rápido. Reinventarse. Lo primero que tiene que hacer cualquier persona que llega es crear redes. Bueno, redes de apoyo, ¿no? Nosotros, fíjate vos, que lo vivimos súper diferente los dos, ¿no? Él
él lo vivió en modo tango, digo yo, esto de que lo sufría y se sentía víctima de todo lo que estaba pasando. Sí. Y yo sabía, era muy consciente, pero tengo que reconocer que elegí un poco disociarme de esa realidad tan dura que veía, y mi manera de supervivencia era salir como con una sonrisa e intentarlo todos los días, ¿te das cuenta? Yo creo que sería como tú, bueno. Es que uno no sabe, es como estas cosas que uno dice, yo no sé cómo reaccionaría ante tal circunstancia. Bueno, uno no sabe hasta que está ahí. Esa es la realidad. Entonces yo necesitaba, nunca me di cuenta, ¿no? Me necesitaba hablar, comunicarlo, estar, y capaz que iba a hablar, no conocer a nadie directamente, o sea, ni un vecino, ni un... Entonces yo tenía la iniciativa hasta el supermercado. Hola, buen día, ¿viste qué lindo día? Vamos a ver dónde está el pan. ¡Ay, qué rico que es ese pan! Ustedes le ponen no sé qué. En Argentina le ponen... Tenía una necesidad de hablar, de sentirme contenida, de que alguien me prestara atención. Que creo que sí, las redes y Eso alguna vez nos han comentado a mí a Mercedes en el trabajo. Gente que dice, es que echo de menos que me saluden por la calle. Exacto. Echo de menos que alguien me reconozca como un vecino más del pueblo. Bueno, yo soy el cotilla del barrio. Fíjate que eso es re loco, porque yo tenía eso, ¿no? La necesidad de eso, de que alguien me reconozca y me hable. Bueno, sí, eso simple, eso que cambia el día, no te puedo explicar cómo. Cuando empezás a tener ya unos conocidos que te saluden por la calle, es increíble. Pero así como te digo, esto, el más sociable es él. Él se conoce a todos los vecinos, dónde vive el familiar de él, que estaciona el coche en tal lado, porque no sé si ese es Manolo, sale del balcón. Yo no lo puedo creer cómo lo hace. Porque es más barato que yo, como hace para socializar más que yo, ¿no? Es increíble. Bueno, nosotros una vez hemos escuchado, esto es algo que lo decimos en nuestro trabajo, en algún momento me lo ha comentado mi jefa, el racismo se termina en la frutería. Muchas veces. ¿Por qué? Porque el racismo se termina cuando hay espacio de convivencia. Sí. Una vez que hay espacio de convivencia, o cuando toman la actitud de Walter, eso es donde realmente se empiezan a eliminar barreras, donde realmente se empieza a reinventarte, a formar parte, ¿no? Al final, formar parte de una comunidad. Sí. Claro, cuando te abrí a conocer. Es que es así, ¿no? Todos los prejuicios, ya sea del que llega como del que recibe, se terminan cuando uno se abre a conocer y te das cuenta que tenés frente a frente otra persona, un humano, cualquiera, no importa su nacionalidad. Acá yo creo que hay que dejar de pensar en que si uno emigra, le viene a quitar el trabajo a otro. Le viene a quitar el trabajo a otro. No es nuestra idea. No. Nosotros venimos a mejorar nuestra calidad de vida, a disfrutar de esta Granada, de esta Armilla que no tiene comparación con nada, porque son cosas de otro planeta, son tan bellos que son distintos. Y no venimos ni a robar, ni a estafar, ni a hacer nada de eso. Venimos a trabajar. Yo vi eso libremente y aprendiendo de cero. Lo que pasa es que, y yo las entiendo, las personas que son medias racistas y que discriminan, las entiendo hasta cierto punto, ¿no? Porque dicen, este me viene a quitar el trabajo, este viene a robar, este viene a violar. Y la verdad es que no me conocen. Entonces, pueden tener algunos más prejuicios que otros. No saber. El no saber, el no conocer. Entonces, el consejo que yo daría, tanto de un lado como del otro, es que antes de opinar deberían hablar un poquito con la persona, saber qué tipo de persona es y sacar tu juicio una vez que la conozcas. Y la cultura es educación. Si no tenemos educación, no tenemos cultura. Con esto quiero decir que si a mí me dices Panchito, va a ser un problema tuyo, no un problema mío. ¿Se entiende? Sí. Es un problema tuyo, no mío. Lo que dice, como es el dicho, lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Efectivamente. Oye, pues
con esta reflexión que habéis dado, vamos a ir terminando la entrevista. Claro, lo pasamos genial. Sí. Quería agradeceros de corazón haber estado aquí, haber tenido la oportunidad de conoceros, habéis ido a hablar de vosotros, de la Escuela de Teatro de Armilla. Me gusta haberlo expuesto. Hacemos el recordatorio 22, domingo 22. Domingo 22 a las 6 los jóvenes y a las 8 los adultos. Entrada gratuita, podéis recoger las entradas en Cultura. Nada, dar por supuesto las gracias a José. José, no Grande José, nos escuchó todo el tiempo. Hay que aguantar, ¿eh? Muchas gracias a mi compañera Mercedes por haber venido. Os dejamos con una canción de Somos Viento, Dan Paranoia. Una canción, pues bueno, para terminar de reflexionar un poquito de qué significa la migración para nosotros. Y, por supuesto, muchas gracias al Ayuntamiento de Armilla por darnos este espacio, a la Consejería de Cultura, a la Consejería de Servicios Sociales. Nada, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Bueno, llegamos al final del video de hoy. Una charla realmente íntima, ¿no? Hermoso. Bueno, van a escucharnos contar también cosas que ya hemos contado en estos capítulos, un poco de nuestra historia, de todo el proceso migratorio, de toda la idea de qué es GPS y bueno, de nuestras carreras también, de cómo tiene que ver todo con la multiculturalidad y con la integración del inmigrante. Bueno, estamos súper agradecidos con Pablo, que nos recibió súper bien, con Mercedes, con José de Radio Armilla. La verdad que fue una charla súper linda, amena, como amigos en un café, divino. Hermoso realmente. Bueno, espero que lo hayan pasado bien y nos vemos en el próximo video. Chao.